Al principio de la reunión de hoy decíamos que la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal está aumentando y que aumenta sobre todo a edades tempranas, por lo que considero que el tema que voy a tocar yo hoy adopta una especial relevancia. Y os voy a hablar hoy de qué es la transición, por qué, cuándo, cómo y cómo debería de hacerse. ¿Qué es la transición a los cuidados del adulto? La transición es un paso planificado de adolescentes y adultos jóvenes que tienen una enfermedad crónica, cualquiera, desde una atención sanitaria que está centrada en el niño a otra orientada hacia la salud del adulto. ¿Y con qué objetivo debe de hacerse esto? Pues lo que comentaba Javier ahora, facilitar una atención continuada que incluya la normalización del desarrollo social y emocional del individuo y la adquisición de habilidades de vida independiente. No podemos permitir que estos niños estén muy bien cuidados en la edad pediátrica, estén muy bien cuidados en la edad adulta, pero que en este paso de transición desde la adolescencia o pre-adultez hasta la edad adulta, estos pacientes se nos pierdan y empeoren su estado de salud. ¿Por qué la transición? ¿Por qué es importante? Pues porque sabemos que a medida que el adolescente avanza hacia su madurez, sus necesidades médicas y psicológicas cambian, que existen unas diferencias muy importantes en la atención centrada en el niño y en la atención centrada en el adulto, y la transición debería formar parte de la atención pediátrica. Los pediatras acompañan a estos pacientes desde el nacimiento hasta la edad adulta y debería de ser un objetivo del pediatra dejar a estos jóvenes al inicio de su edad adulta en las mejores condiciones, tanto físicas como emocionales. Comentaba antes que realmente existen diferencias muy importantes en la atención pediátrica y en la atención de los adultos. Generalmente la atención pediátrica se focaliza mucho en la familia. El paciente per se tiene un conocimiento limitado por su enfermedad, no deciden los padres, el paciente tiene un papel pasivo, tiene poca autonomía y habitualmente las consultas son muy prolongadas. Cuando pasamos al cuidado de edad adulta, evidentemente cambia todo, esta atención está focalizada en el paciente, nuestros pacientes tienen muy buena información de su enfermedad y cada vez más es el individuo el que toma sus propias decisiones, es autónomo y además nuestras consultas suelen ser muy breves y muy rápidas. Como os comentaba, este periodo entre la edad pediátrica y la edad adulta es un periodo muy crítico y sabemos por otras patologías que durante esta fase de transición existe una mayor tasa de ingresos y esta mayor tasa de ingresos es secundaria al abandono de los controles médicos habituales. Los pacientes con cardiopatías congénitas, con diabetes o con enfermedad inflamatoria intestinal. Es un periodo también en el que existe una pérdida de importancia de adherencia al tratamiento. Todos sabemos lo difícil que es la etapa de adolescencia y de entrada en el mundo adulto. Estos adolescentes empiezan a tomar sus propias decisiones y no necesariamente tienen que ser las más adecuadas o las mejores para él. Y existen ejemplos en otras patologías de que realmente una transición cuidada va a aportar un mejor cuidado de nuestros pacientes. Hay un estudio en artritis juvenil en el que todos aquellos pacientes que seguían un programa de transición controlado tenían una mejor calidad de vida, no solo ellos, sino también sus familiares. Los pacientes con diabetes tienen mejor control glicémico o los pacientes trasplantados, si se transicionan de forma adecuada, consiguen mantener unos niveles correctos de inmunomoduladores. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal la transición es especialmente importante porque es el paradigma de enfermedad crónica. Es una enfermedad de larga duración, potencialmente muy debilitante, que cursa brotes, que las exacerbaciones son inesperadas, que se asocia a una morbilidad importante, que tiene unas implicaciones sociales indiscutibles, un impacto psicológico muy importante, distorsiona muchísimo la dinámica familiar y, como comentábamos antes, más del 25% de los casos se diagnostican en niños que tienen menos de 16 años. Por tanto, la transición es uno de los objetivos principales de los pediatras implicados en el cuidado de los pacientes. ¿Y qué objetivos persigue la transición?
Pues los objetivos de la transición son mejorar el conocimiento de la enfermedad por parte del paciente, normalizar el desarrollo, promover que este niño se haga independiente y se haga responsable en su autocuidado, que mejore la confianza en sí mismo y en la autoestima, que mejore la adherencia al tratamiento, proveer un ambiente adecuado para esta transición y planificar objetivos a largo plazo y hábitos de vida saludables. Este es un ejemplo que me parece muy significativo. Esto es un estudio en el que se pasaba una encuesta a gastroenterólogos de adultos que recibían pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y contestaban a diferentes aspectos. Pues bien, estos gastroenterólogos de adultos establecían que el 70% de los pacientes que les llegaban a su consulta no tenían ni idea del nombre de la medicación que estaban tomando, de la dosis a que la estaba tomando o de posibles efectos secundarios. Un 55% era incapaz de explicar su historia clínica y un 50% de estos niños llegaban a la consulta del gastroenterólogo adulto sin ni siquiera un informe de alta. Y por el otro lado, solo el 46% de estos gastroenterólogos de adultos que recibían a estos niños se consideraban a sí mismos competentes para manejar aspectos relacionados con el desarrollo y la maduración de los adolescentes. Por tanto, es un campo que merece una gran mejoría. Este es un estudio que se publicó recientemente y que también traduce que las cosas van mejor cuando las cosas se hacen bien. En este estudio, es un estudio retrospectivo, que evaluaban un grupo de niños, 44 niños, en los que se hacía una transición controlada y lo comparaban con otro grupo de niños, 28, en el que simplemente había una transferencia. El día X lo veía el pediatra y al día X+1 lo veía el digestólogo de adultos. Pues bien, cuando evaluaban ingresos hospitalarios, cirugía, omisión de visitas o adherencia al tratamiento, aquellos pacientes que habían seguido un programa de transición adecuado tenían unos resultados significativamente mucho mejores en ítems tan importantes como estos. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe de hacerse la transición? Como decíamos, la transición no es un evento único, que sería la transferencia, es un proceso que debe de ser planificado con el acuerdo del paciente y de la familia, que requiere flexibilidad, que va a depender mucho de los diferentes sistemas de salud y cada hospital funciona de forma distinta, que va a depender de la situación clínica del paciente y es mejor que el paciente esté en remisión y que no se prevean cambios importantes en su terapéutica en un futuro más o menos cercano, y que además se les debe de explicar al paciente que se inicia este proceso de transición y que va a haber una serie de cambios en su cuidado que los van a ayudar a llegar a la edad adulta en las mejores condiciones. ¿Quién participa en la transición? Participa sobre todo el paciente. El paciente tiene que entender que debe de adquirir la responsabilidad y las habilidades para su autocuidado. Debe de participar la familia y debe de aceptar un cambio en su rol y deben de aprender a retirarse y darle protagonismo al paciente que se está haciendo mayor. El gastroenterólogo pediátrico debe facilitar la transición, debe promover esta adquisición de habilidades, entregar todos los documentos pertinentes y, evidentemente, el gastroenterólogo de adultos, que debe facilitar este cambio desde una atención centrada en la familia a otra centrada en el paciente. Y probablemente esto también requiere un tiempo y no se puede hacer de forma brusca. Y los mismos protagonistas que participan en esta transición pueden ser también obstáculos para la transición. El paciente está en una edad difícil, muy ambivalente, tiene rechazo a abandonar el ambiente familiar. Por un lado quiere ser independiente, pero por el otro lado también tiene miedo. La familia tiene esta sensación de pérdida de implicación y de responsabilidad. Son refractarios a abandonar al pediatra que ha cuidado de su hijo desde el inicio de la enfermedad. El gastroenterólogo pediátrico puede pensar que el facultativo de adultos no va a ser capaz de cuidar también a ese paciente como lo había hecho él hasta entonces, y el gastroenterólogo de adultos puede encontrar al paciente y sobre todo a la familia muy demandantes. No existe una fórmula de transición bien establecida, hay diferentes modelos.
Tenemos consultas específicas de transición, consultas compartidas entre pediatras y digestólogos de adultos, y sabemos que cuando las cosas se hacen mal, las cosas funcionan peor y hay resultados subóptimos, y sabemos que una transferencia acelerada habitualmente no da los resultados que queremos. Tampoco es bueno prolongar la asistencia en atención pediátrica, y no puede ser que los pediatras sigan visitando a pacientes de 20 o de 25 años, y existe una falta de contacto con la atención de referencia tras abandonar el ámbito pediátrico. Por tanto, como decíamos, puede haber muchas variaciones entre los diferentes centros y hay una falta de homogeneización. La Sociedad Norteamericana de Pediatría publicó hace unos años una serie de recomendaciones, pero que son solamente recomendaciones, y en la que se establece pues, que el gastroenteriólogo pediátrico debe empezar a visitar a los pacientes adolescentes sin la presencia física de sus padres, porque de esta forma promueve su independencia y su confianza en sí mismo, que es importante explicar de antemano el concepto de transición tanto a pacientes como a las familias, que requiere la implicación de un especialista de adultos que sea consciente un poco de las peculiaridades de estos pacientes diagnosticados en la infancia, y debe de aportar los informes clínicos necesarios. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Pediatría, y yo os voy a presentar muy brevemente a nuestro programa de transición Homemade. Lo decidimos de esta forma, sin tener ninguna base científica. Nuestro hospital tiene como el hospital de referencia pediátrico al Hospital Sant Joan de Déu, y como os decía, hace 5 años empezamos nuestro programa de transición. El personal implicado en este programa incluye al gastroenterólogo pediátrico, que fundamentalmente es el doctor Javier Martín de Carpi, que todos vosotros conocéis, el gastroenterólogo de adultos, que soy yo misma, participan las enfermeras de la unidad de pediatría y de la unidad de adultos, participa también la psicóloga de Sant Joan de Déu y participan nutricionistas. Como os decía, es un programa colaborativo, y el programa de transición empieza durante el año previo en el que se supone que el paciente va a pasar ya al cuidado de los adultos. Incluye un mínimo de 4 visitas. Y los objetivos que nos planteamos alcanzar fueron que el paciente tuviera un conocimiento básico de su enfermedad, de qué tenía, de dónde estaba, de qué tratamientos había recibido, de si se había operado, qué le habían hecho exactamente, un conocimiento de conceptos básicos de salud, acelerar su capacidad para buscar atención médica, establecer habilidades para su autocuidado y ayudarlo a decidir sobre hábitos saludables y estilo de vida. Y este es un poquito el esquema que seguimos nosotros durante las primeras 2 visitas, la primera y la segunda. Javier establece junto con los pacientes pues, un repaso de su historia clínica, de los tratamientos que han recibido, les ayuda a identificar signos de alarma de la enfermedad, les ayuda a identificar posibles limitaciones, riesgos, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, les informa sobre la existencia de asociaciones de pacientes, de apoyos sociales, y empieza a educarlos de alguna manera en ser responsables de su propia medicación y de visitas futuras, de manera que si el paciente está bajo tratamiento con infliximab, va a ser el paciente el que tiene que conseguir una cita para su próxima infusión, o si el paciente tiene un brote entre visita y visita, es el paciente el que debe de buscar la ayuda médica necesaria y no sus padres. En la visita 3 se establece una visita conjunta con el gastroenterólogo de adultos, se vuelve a repasar la historia clínica, se entrevista al paciente, el paciente conoce al gastroenterólogo de adultos, se repasa de nuevo todo su historial, se le informa de dónde debe de ir y de cómo funciona la nueva unidad que se va a ocupar de su cuidado en el futuro, y posteriormente el gastroenterólogo de adultos conoce también a la familia del paciente. Y en la última visita de nuestro programa de transición, que es la visita número 4, la visita se realiza
en el hospital de adultos. El pediatra acude a esta consulta y se recibe conjuntamente al paciente, el pediatra y el gastroenterólogo de adultos. Se comenta si ha habido alguna incidencia desde la última visita. Se vuelve a informar sobre el funcionamiento de la nueva unidad, se presenta a la enfermera, se dan los teléfonos de contacto, el email de contacto y a partir de ese momento es el paciente el que asume las responsabilidades de todo lo que va a pasar después con el cuidado de su enfermedad, de buscar las recetas, de programar los análisis, el hospital de día, las exploraciones complementarias, etc. Por tanto, y para concluir, la transición a los cuidados del adulto constituye una fase crucial en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Su objetivo debe ser facilitar la continuidad en la asistencia, que ningún paciente se quede colgado en el camino. Se trata de un proceso, no de un hecho puntual, y su planificación debe de implicar a toda la familia, al paciente y al resto de familia. Pese a que existe un interés creciente en este proceso, todavía no existen guías consensuadas y yo creo que es necesario desarrollar estrategias para mejorar la información de transición y para establecer puentes con las unidades de adultos. Y creo que el tener un programa de transición es un índice de calidad también de nuestras unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Gracias.